Ok, ahí lo presentamos ya con su soclo. Pues bien amigos, en este video les voy a mostrar cómo hacer un cajón para un módulo como este, pero nos va a servir para cualquier mueble que hagamos dentro de nuestros proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que corra perfectamente como en el ejemplo de este par de cajones? Que aparte lo hemos hecho con un sistema diferente porque no tenemos una doble frentera, sino un frente sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder armar cajones de este tipo? Es lo que vamos a descubrir en este video, quédate hasta el final. Bien, para estos cajones he preparado unos frentes en tabla, ¿sale? Y ya los he cortado al tamaño porque ya les decía que esto va a ser, escogiendo la mejor cara, unos cajones interiores, no van a ser de parche. Entonces cortamos a la medida los frentes del cajón, ¿vean? Obviamente considerando pues las holguras que tenemos que dejar entre los cajones con respecto al claro del mueble, más o menos por ahí ya lo tengo. ¿Sale? Este le sobra un poquito, pero lo podemos ajustar o puede quedarnos durante el pulido de nuestras piezas o de nuestros cajones cuando terminemos. ¿Sale? Tenemos los frentes. Por aquí ya tengo también los costados y la parte de atrás del cajón, porque no vamos a usar una doble frentera, sino solamente un único frente. Haremos cajones de 40 centímetros de profundidad, un poquito más ya con el frente, ¿sale? Y ya tenemos los fondos que le vamos a poner a cada cajón. Están todavía grandes, pero ahorita los cortamos a tamaño. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es hacer un canal para que entre este fondo y podamos armar ya nuestros cajones. Vamos a hacer este canal y ya vemos ahorita cómo es que vamos a armar los cajones. Ok, pues ya tenemos acanalado, ahora sí, para meter el fondo en este cajón y pegamos un cubrecanto. En los costados para este cajón, en la parte de atrás también ya le hemos puesto su cubrecanto. Tenemos el fondo listo y el rebajo que ustedes vieron que hicimos en la sierra es este. Esto para el armado del costado del cajón. Ahorita vamos a ver cómo lo armamos, pero tenemos que completar de hacer el rebajo que empezamos con el Discord, ¿sale? Y lo tenemos que hacer de los dos lados para que entonces sí podamos ya proceder al armado. Ahora, ¿cuál es la medida? Porque aquí le he dado 3 centímetros y tiene que quedar justo a la medida del testero o de la parte de atrás de nuestro cajón, ¿sale? Esto para que nos quede justo a la medida para que entren las correderas. Ahorita que empezamos la instalación de los cajones vamos a ustedes saber cómo nos queda exacto y les explico un poquito también lo de las medidas, ¿sale? Pero entonces vamos a hacer este rebajo, terminar de completar el rebajo de acá para que quede nuestro costado, ¿sale? El costado y el frente lo que vamos a hacer es hacer coincidir al canal, ¿sale? De esta manera para que entre el fondo, pero si ustedes ven, pues nos falta terminar de hacer ese rebajo. Es lo que vamos a hacer ahorita y ya procedemos al armado.
Y ahí ya terminamos de hacer el rebajo con el formón. Y ahora ahí vean, ahí va a quedar nuestro costado. Repetimos lo mismo por el otro lado. Ok, pues ya hicimos el rebajo ahora con el formón y ya completamos por ambos lados. Ahora sí vamos a proceder al armado de este cajón. ¿Sale? Vamos a verificar también que nuestro fondo tenga el largo requerido. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda quedar el costado. ¿Ok? Bien, vamos al armado. Para el armado vamos a armar los costados junto con el testero a la parte de atrás. ¿Vale? ¿Sale? Y así es como nos va a quedar. Ahora vamos a poner suficiente pegamento para poner nuestro frente. ¿Sale? Antes lo voy a presentar porque al parecer está ancho el fondo. Bien, vamos a tenerle que quitar al ancho de nuestro fondo porque no nos da. Bien, tenía 40 centímetros de ancho, lo mismo que nuestro cajón, pero como tenemos un rebajo y un frente, lo hemos cortado ahora a 39 para que nos quede justo a la medida. Entonces, ahora sí. Ok, presentamos nuevamente el frente. Y ahora sí, ahí nos dio la medida que necesitamos. Ya podemos terminar de armar, perdón. Ok, entonces tomamos el frente de nuestro cajón. Vamos a poner pegamento para que pegue el canto y el costado. ¿Sale? Ponemos hacia abajo y hacia un lado. Y acomodamos nuestro cajón. ¿Sale? Y ahí entró. Y podemos clavar desde por un lado para que quede nuestro costado fijo. Vean cómo casi es imperceptible el punto del clavo calibre 23. Y lo mismo por el otro lado. ¿Vale? Vean, este es el calibre 23. Ok, y ahí queda pegado el frente de este cajón. Para nuestro módulo que en un momento más lo vamos a instalar, ¿sale? Ya nos quedó justo la medida, justo como lo queríamos. Vamos a hacer una guía y meter un tornillo de 6 por 1,5 o 6, hasta 6 por 2, ¿sale? Para que agarre mejor el costado en el frente. Bien, este es un tornillo de 6 por 2, ¿sale? Es delgadito. Y con este, haciendo una guía, podemos reforzar esta unión. Hacemos la guía ligeramente de lado para que nos quede lanzar el tornillo. Y ya con esta guía podemos meterlo sin ningún problema. ¿Sale? Y si ustedes ven por la parte de adentro, no tiene que salir el tornillo, tiene nada más que reforzar este tipo de unión. ¿Sale? Y hacemos lo mismo por el otro lado. Ok, vean por dentro, queda limpio, ¿sale? Y queda terminadito nuestro cajón. Ahora sí, esta unión es mucho más segura, ¿sale? Ya con este refuerzo con los tornillos que le hemos puesto, ¿sale? Esto lo podemos resonar bastante bien y nos va a quedar súper. Pero bueno, este es otro método, un cajón diferente.
sin el doble frente, ¿verdad? Ocupamos un poquito menos de material que cuando metemos la doble frentera, pero tenemos que ser muy exactos con las medidas. Ahorita vamos a ver durante la instalación ya en el módulo cómo nos queda. Ok, pues así es como luce este cajón, ¿verdad? Con un frente de tabla, vean, sin la doble frentera que habitualmente hacemos para este tipo de cajones. Vean lo que les decía, el clavo calibre 23 deja un puntito casi imperceptible, muy fácil de poder resanar, ¿sale? Así se ve por la parte de abajo, todo el fondo acanalado, ¿sale? Este es un fondo que solamente tiene un frente de okume y por atrás podemos ver a una sola cara, ¿sale? Por eso es que vemos por la parte de abajo el MDF, pero por dentro el enchapado. ¿Por qué nuestros cajones están justos y corren bastante bien? Porque tomamos la medida. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo 67 centímetros de clavo, es decir, el ancho del mueble en la parte interior, ¿sabes? Y tomamos la medida de cuánto miden nuestras correderas juntas. Tomamos las dos correderas para tomar la medida exacta, para saber el espacio que ocupan, y es de 24,55, ¿sale? 24,55, pero para su correcto funcionamiento le vamos a dejar 26 milímetros. ¿Por qué? Porque esa tolerancia nos va a permitir que no haya obstrucciones, porque aunque aquí tenemos los 67 centímetros que ya dijimos, puede ser que tengamos un par de milímetros o un milímetro cerrado en la parte de atrás. Entonces, aunque esté cerrado, no nos va a afectar en el funcionamiento de la corredera, ¿vale? Vamos entonces ahora a la instalación de estos cajones. Para eso, como nuestro mueble está armado con bastidores, este es el refuerzo donde vamos a atornillar nuestra corredera. Entonces tengo que trasladar la medida del centro del peinazo en el bastidor, porque justo ahí voy a instalar la corredera independientemente de qué altura quede en el cajón. 12.2 y 30,5. Y hacemos una línea con nuestra escuadra. ¿Sale? Ahora ya sé dónde voy a poner mi corredera, ¿sale? Entonces voy a poner la corredera en esa línea que ya tracé, pero ahora no queda al ras, va a quedar hacia adentro. ¿Por qué? Porque en el armado del cajón tenemos que considerar lo que tenemos aquí, este escalón que dejamos, que es donde fijamos el costado en el frente. Si tomamos la medida de esto, es de 1 centímetro, entonces le podemos dejar 11 o 12 milímetros hacia adentro nuestra corredera. Entonces ahora marcamos esos 11 milímetros hacia adentro y la marcamos en la línea que acabamos de trazar con la escuadra. De ahí hacia adentro vamos a poner la corredera. Ahorita vamos a poner el de arriba para que vayamos teniendo claridad de cómo quedará. Tomamos la corredera y tomamos nuestro tornillo de 6 por 5 octavos, que es el que ocupamos para la instalación de las correderas. ¿Sale? Y ahora está instalada la corredera dentro del módulo. Vamos ahora a poner la guía en el cajón. Si recuerdan ustedes, aquí le dimos 12.2. Entonces vamos a tomar nuestro cajón y voy a medir desde acá, ya no 12.2, sino 12. ¿Sale? De modo que me quede una holgura de 2 milímetros. Marcamos esa línea en el costado del cajón y ahí vamos a poner nuestra guía. ¿Cuántos tornillos? Yo siempre pongo 3 en la guía y 3 en la corredera dentro del módulo. Ya si nuestro cajón es más grande podemos ir metiendo más tornillos.
¿Sale? 12 centímetros desde arriba, no desde acá, sino desde arriba, desde el frente. Hacemos lo mismo por el otro lado. Ok, y ahí lo tenemos. Lo que tenemos solamente por hacer es quizá meterlo un poquito, porque nos ha quedado un poquito hacia el frente. Lo que hacemos entonces es la guía, meterlo un poco más y corregir las holguras. Pero esta es la manera en que instalamos un cajón de este tipo. Listo, pues ya instalamos el otro cajón. Aún aquí lo único que es que están rozando un cajón y otro. Lo que vamos a hacer es bajar un poquito este cajón, porque tenemos una holgura que no lo puede permitir, ya que nos queda la holgura entre los cajones. ¿Vale? Ahorita les muestro cómo queda finalmente. Y esta es la vista de nuestro soplo, que ya nada más la pondremos cuando esté nuestro módulo instalado en su lugar. Amigos, pues de esta manera queda ya este módulo preparado. En el siguiente video te voy a mostrar cómo queda ya instalado dentro del closet donde lo vamos a poner, para que chequen los detalles. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el siguiente video.